Muy buenas noches, qué bueno poder compartir con ustedes esta noche de viernes. Gracias a Dios hoy no llovió tanto, el clima está más o menos y estamos en la bendición de Dios. Saludamos a todas las personas que se han conectado en este momento a nuestra transmisión. Yolandita Rodríguez, qué bueno tenerte, esperamos que estés en la bendición de Dios. Yadira también, felicitándote por tu hijo y por todas las cosas hermosas que el Señor está haciendo allá en tu casa. Claudita, Dios te bendiga, espero que estés con tu mamita. Fanny y toda la familia allí también, nos alegra tenerlos. A mi tía Leonor con mi tío, bendiciones. Y Alejita, que ayer estuvo con nosotros y está hoy muy pendiente con toda la familia, así que bendecimos a todos los que están ayer en casa. Me enteré que está Mayra, así que saludamos a don Álvaro, a Mayra, a Santiago, a Mateo y por supuesto a Alejita. Entonces, bendiciones para todos y vamos en unos momentos a iniciar. Doña Laura Flores, qué bueno tenerte con nosotros, nos alegra. Aquí Mateo se ha puesto muy contento, muy feliz y entonces esperamos que hoy participes mucho de lo que estamos compartiendo. Hildita con don Freddy, buenas noches, bendiciones y también que sea un tiempo muy especial. Vilma, Dios te bendiga, buenas noches, qué bueno que estés ahí conectada también en tu casita. Esperamos que estés con tu mamá, con tu papá y que para la familia sea un tiempo de gran bendición lo que estamos compartiendo en esta semana. Vamos a dar inicio y quiero hoy decirles que tengo otra invitada de lujo, pero hoy sí es la invitada, hoy es la más de todas, la mejor invitada que he podido tener. Así que no sé si la puedan ver porque vamos a hacer un podcast. Un podcast, pero nuestra invitada hoy es mi esposa, así que mientras que empezamos y cuadramos los problemas de cámara, entonces mi esposa va a saludar. Iglesia, una vez más con ustedes desde nuestra casita y disfrutando este tiempo especial que Dios tiene de bendición. Queremos que cada uno de ustedes lo pueda disfrutar, que tenga un tiempo bien especial donde podamos tener esa palabra que nos edifica, que nos transforma, que hace que nuestra vida sea diferente. Entonces damos gracias al Señor porque cada uno de ustedes se conecta muy fieles. Gracias por cada persona que noche a noche se conecta, recibe esa palabra, esos comentarios. Eso hace parte de tener una iglesia viva y eficaz en cada una de las áreas de nuestra vida. Qué bendición. Amén. Saludamos también a Alianci, que está allí ¿cómo se llama? Alejandra te sigue mandando corazoncitos. Y saludamos a Franci Espinel. Buenas noches, Francisita, Dios te bendiga y qué bueno tenerte. Hoy espero que estén muy activos, que estemos muy dispuestos. Estamos hablando de este tema de transformación y yo quiero es que lo entendamos para lo que Dios nos está demandando. Definitivamente estoy muy retado en este tema. Mi esposa sabe, o sea, no les digo que estoy haciendo, pero estoy metido en unos audios, en unas cosas, pero me tiene así apasionado, pero más que apasionado por lo que estoy escuchando, es más por entender nuestra responsabilidad y cómo nosotros podemos marcar la diferencia y qué debemos hacer para hacerlo. Y además me encanta porque lo que él está escuchando es sobre historia. Nos está llevando a reconocer de dónde viene, cómo son las situaciones que a veces no percibimos, cómo es el ambiente, qué ha pasado en el mundo, qué ha pasado en nuestra nación, y eso hace mucha falta porque eso hace que nuestra vida de pronto podamos orientarla de una manera adecuada y mejor. Y ya que mi esposa menciona que lo que estoy haciendo también es entenderlo, la posición o el lugar o la responsabilidad, era la palabra, la responsabilidad que como iglesia tenemos en un momento histórico. Y sabemos por todo lo que hemos hablado, por lo que hablamos la semana pasada, que la iglesia tiene una responsabilidad muy grande, pero tenemos que asumir esa responsabilidad. Saludo también a Frencito, saludo a Amparito Victoria, a la doctora Catalina, Dios te bendiga, Jonales Hincapié, bienvenido. Alfredo, lo extrañamos en el grupo, don Alfredo, y Andrea Vargas, qué bueno tenerte también allí y que estés conectada. A Lucy Huesa, muy buenas noches. Y a Margarita Contreras y toda la familia que está allí con ella. Bendiciones para todo. Entonces, anoche el tema era cuando nuestro llamado, cuando ser apartado no es suficiente. Y hoy quiero hacer la contraposición a esa palabra de anoche. Y entonces el título para el mensaje de esta noche es cuando ser apartado marca la diferencia. Cuando ser apartado marca la diferencia, ¿de acuerdo? Dime, negra, una o dos cosas en las que tú sientas que marcas la diferencia, qué sé yo, en tu familia o en el vecindario o en el aspecto que tú quieras. Dime algo en lo que tú creas que marcas la diferencia.
Bueno, yo creo que en mi familia marcamos la diferencia como hogar. Pienso que somos de ejemplo. Muchas ocasiones siempre nos toman en cuenta cuando hay que tomar decisiones. Tengo familia en diferentes lugares. Vamos, mi sobrino en México, él es súper especial con nosotros. Siempre nos tiene en cuenta. Mi tío, el que está... O sea, son personas que de pronto vemos que en nosotros hay confianza y seguridad y de lo que decimos realmente se cumple. No hablamos simplemente por hablar, sino que realmente se cumple. Y con mis vecinos trato de siempre, pues no es que los vecinos, o sea, en los conjuntos es muy difícil establecer relaciones porque cada mundo se mete en su cuento y no. Pero los vecinos que llegaron, los que hemos tenido en grupos de familiares, ellos como son de influencia, como ellos son de Villavicencio, ellos son muy dados a compartir y he podido disfrutar a mis vecinos porque a veces hablamos, a veces nos compartimos una cosa que con los otros que son de aquí de Bogotá es como difícil porque somos muy cerrados, pero trato de ser muy gentil con ellos. Ok. Creo que Daniela también nos está viendo, Lili Tatiana, Nelly Marín, así que todos los que se han conectado, bienvenidos y espero que estén muy activos en contestar, en estar participando de todo lo que estamos hablando. Y en este punto de que el ser apartados es marcar la diferencia, tengo la primera pregunta y quiero que ustedes estén muy pendientes a ella. Saludo también a Estela Castillo, a Rosalba Sierra, con don Nicolás, espero que estén bien. Y la primera pregunta es, además de la salvación, ¿qué más nos da el sacrificio de Cristo? O sea, ya sabemos que Cristo fue a la cruz y nos dio la salvación. Pero ¿qué más incluye eso? O sea, ¿Cristo fue a la cruz únicamente y nos hizo salvos? ¿O con esa salvación hay algo más? ¿Hay algo más que quiera? ¿O ya, somos salvos, se acabó, nos vamos para el cielo y pare de contar? ¿O qué más hay con la salvación? ¿De acuerdo? Así que ya en su chat está colocada la pregunta y también en la imagen para que usted empiece a contestar y esperamos que sea un tiempo de gran bendición. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que hemos venido hablando en esta semana sobre la transformación apunta a entender que la salvación de Cristo nos ofrece algo más y que tenemos que valorar eso adicional que Dios nos da. Tiene mucho más de fondo y en la misma salvación apunta a una transformación no solamente de nosotros, sino de nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, cuando mi esposa acaba de decir que ella marca la diferencia en su familia, entonces creo que marcar la diferencia no es decir que es como apática o que es odiosa o que no, sino que marca la diferencia es que su vida o de pronto el matrimonio que nosotros hemos podido conformar se lleva de tal manera que para las personas es como atrayente, no sé si la palabra sea eso, como que genera una confianza, como dice, bueno, hay algo que nos gustaría compartir, hay algo que nos gustaría entender y entonces podemos llegar a impactar de esa manera. Entonces esto es a lo que quiero ir y es cómo nosotros realmente podemos marcar esa diferencia. Hay muchas cosas que tiene el evangelio y lo voy a colocar así, muchas veces nos hacemos cristianos, pero empezando por nosotros y es lo que proyectamos a los demás, es que nos decimos cristianos, amamos a Dios, pero ay, qué vida tan aburrida, ay, es una vida de prohibiciones, ay, no puedo hacer nada, y como que nosotros mismos nos encargamos de dar una mala imagen a las personas de lo que es ser cristiano, cuando ser cristiano debería ser una vida llena de plenitud, de gozo, de paz, de prosperidad, de bendición, y que podamos irradiar eso a las personas, que podamos mostrar eso a las personas, así que incluye algo más. En Hebreos capítulo 6 versículo 9, déjeme decirle, en Hebreos capítulo 6 empieza hablando acerca de la madurez. Es cuando dice que ya nosotros no seamos como niños que tienen necesidad de la leche, sino que ya necesitamos comer vianda, y dice que tenemos que asumir una madurez, que tenemos que asumir una responsabilidad, que tenemos que entender que Dios nos lleva a algo diferente, a algo más grande. Y en el versículo 9 dice lo siguiente: pero cuanto a vosotros, o sea, está hablando de nosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, en el contexto, lo que está diciendo es que todo lo que nosotros hacemos hace parte y abona a esa salvación.
mi comportamiento con las personas, el testimonio que yo tengo, la manera como percibo mi vida cristiana, la cosmovisión que tengo con respecto al entorno en el que vivo debe ser diferente al que tenía cuando no era cristiano, y camino en esa dirección, ¿de acuerdo? Ahora, hablando de lo que yo también hablaba ayer, de la capacidad que tenemos de elegir, de ese tremendo regalo, de ese tremendo don que Dios nos regaló de elegir, que hablábamos anoche, tenemos que entender que nuestra salvación debe renovar nuestra mente, debe cambiar nuestra mente, nuestras acciones, y entender que lo que éramos antes ya no lo somos más. O sea, si yo era una persona que tenía conflictos, que tenía temores, que tenía hábitos pecaminosos, que tenía una mala intención, que en sí era una persona mala, que era una persona llena de egoísmos o de rabias o resentimiento o de crítica o de murmuración o de lo que fuera que estuviera en mi vida, dice que ya no debo vivir más en esa condición, sino que debo cambiar. En Efesios capítulo 2 versículo 1 dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y entonces me parece bien importante este versículo, porque lo que está diciendo es que cuando yo camino en delitos y que cuando yo camino en pecados es estar muerto. Y estar muerto significa es estar separado de Dios. Y entonces quiere decir que nosotros caminábamos de esa manera, estábamos apartados de la gloria de Dios, pero que cuando Él vino a nuestra vida, ahora nos acercamos a Él, ahora tenemos una comunión con Dios. Pero entonces yo no puedo tener las dos cosas. O sea, no puedo tener una vida de delito y pecado y a la vez tener una comunión con Dios. O yo tengo una vida de delito y pecado apartado de Dios, o yo he cambiado mi forma de vida, he dejado el delito, he dejado el pecado atrás y ahora camino con Cristo. Y recuerde que pecado no solamente son aquellas cosas que nosotros titulamos como pecado: mentir, robar, matar, hacer cosas malas, sino que pecado, vuelvo a repetir lo de Santiago, saber hacer lo bueno y no hacerlo. O pecado es la falta de fe, pecado es dudar de la palabra de Dios, pecado es dejarme guiar o llevar por las tendencias del mundo. Así que me dice, o yo camino en el pecado y apartado de Dios, o yo camino en Dios y apartado del pecado. Eso es lo que Dios está pidiendo. ¿Y cómo lo hace? Creo que va a ser el tema de mañana. Creo que mañana voy a cerrar este ciclo y preparando la prédica del domingo, pero mañana vamos a hablar acerca de la importancia del Espíritu Santo. Pero ayer y hoy, esta semana, he estado hablando de lo que es nuestra parte. Yo terminaba ayer cuando estábamos con Aleja y yo decía, pero no pretendamos que Dios haga lo que es nuestra parte. Tal vez mañana vamos a hablar de la parte de Dios, tal vez mañana vamos a hablar de esa gracia y de lo que Él hace, pero yo necesito asumir una responsabilidad y necesito entender lo que yo debo hacer. Ahora, no negamos nuestro pasado. Yo no niego mi pasado, yo no niego las dificultades que tuve, los pecados que cometí, las malas conductas que yo tenía, las heridas y los traumas, si se puede así, que yo tenía en mi vida. Yo no los niego, pero entiendo que Cristo cambió. Entonces entendemos que esas viejas cosas han quedado en el pasado y que Dios nos ha dado una nueva vida. Yo quisiera que entendieras, y vuelvo a recalcar esto que ya he dicho en cantidad de ocasiones: esa nueva vida no es nueva hoy, que mañana o pasado mañana ya se desgastó y dejó de ser nueva. Esa nueva vida en Cristo es una vida nueva cada mañana. Es una nueva vida cada momento. Cada vez que tú te acercas a Dios y tienes comunión con Él, como que te renuevas, como que te levantas, como que te fortaleces. Yo admiro mucho a mi esposa. Mi esposa es una mujer de decisiones. Y cuando ella siente que hay como cansancio en su vida, como que hay rutina o que empieza como que a decaer en su disciplina, en su forma, ella tiene la manera de meterse con Dios, y cada que se mete con Dios, entonces llega al lugar donde yo estoy, en mi oficina o en el cuarto o algo, y me dice: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, y la veo nuevamente renovada, pero me lleva a entender que Dios le vuelve a reiterar que esa vida es nueva, le vuelve a reiterar que no es lo mismo de siempre, sino que hay algo que Él va haciendo en su corazón. Y es como, yo entiendo, es como hallarle sabor a la vida. O sea, el sabor se lo pongo cuando yo busco de Dios. O sea, porque a veces llegamos en esos tiempos de todo igual, la familia igual, y eso hace que nos sequemos personalmente. Y yo pienso que Dios cada día nos renueva para que vivamos una vida plena, llena de gozo, de pasión, con expectativas. Hay cosas que yo planeo y que yo ni le cuento a mi esposo. Yo ya me visualizo en ese tiempo haciendo otras cosas,
porque es lo que Dios quiere, que no tengamos una mente proyectada en los sueños que Dios tiene para mi vida. Yo no puedo quedarme con el pasado, no me puedo quedarme como en el hoy, porque si no, pues me quedo ahí nomás, pero cuando me proyecto en mi futuro, cambia mi vida totalmente diferente. Y agregaría a lo que dice Yani, es no solamente que no me quedo mirando el pasado, sino que a veces nos acomodamos al presente. O sea, nos acomodamos, perdónenme la redundancia, pero sí es así como lo quiero decir, nos acomodamos a nuestra comodidad. Entonces no nos queremos desacomodar, no queremos hacer el esfuerzo por alcanzar algo diferente, y Dios quiere que hagamos ese esfuerzo. En eso que Dios visualiza y que yo siempre he tratado de mantener, es como que cuando Dios nos regaló este apartamento, yo nunca lo vi como si lo pagáramos como si fuera, nos tenemos que ir. Yo comencé, no, entre un año, 2 años, no, yo nunca pensé eso. Yo siempre lo arreglaba porque yo tenía mi fe puesta en que iba a ser para nosotros, y siempre lo mantuve súper organizado, aunque vivíamos en arriendo, lo mantenía lo más bonito porque sabía que era para mí. Esos son los sueños. Cuando yo creo que es para mí, Dios cumple los sueños en nuestra vida. Y estamos hablando de marcar la diferencia. Entonces, así como ayer hablamos de personas que tuvieron en poco su llamado, que no lo valoraron y terminaron mal, terminaron en suicidios, terminaron en ruina, y hablábamos acerca de Saúl, hablábamos de Judas y hablábamos de Lot. Hoy yo quiero hablarles de 3 hombres que sí valoraron ese llamado y marcaron la diferencia. Hombres que, si los miramos, tuvieron defectos, tuvieron errores, no fueron perfectos en todo el sentido de la palabra, pero que tal vez sí entendieron el llamado de Dios, y a pesar de sus dificultades pudieron avanzar en lo que Dios quería. Entonces vamos a hablar en esta noche de David, de Pedro y de José, y creo que ellos son la antítesis de lo que hablamos ayer. Entonces ayer hablábamos de Saúl, cómo era un hombre lleno de inseguridades, de miedos, que sus miedos los llevaron a aún esconderse el día que lo iban a coronar como rey, y a buscar más la palmada de la gente que agradar y obedecer a Dios, y ya vimos cómo terminó. Pero en David yo veo algo diferente. En David veo un hombre con una identidad tan clara, que en esa identidad que él tenía, él entendía que era hijo de Dios, y cuando escuchó que había un gigante que estaba amenazando al pueblo, él no se puso a pensar qué pasará con este gigante, será que yo me meto, será que nos hace trizas. No, él no se puso a argumentar, sino de una vez entendió su posición, su identidad en Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26, en la segunda parte, viendo que había un ejército, atemorizado, miedoso, que lo escuchaba día tras día, y que cada vez que Goliat salía a hablarles los llenaba más de temor. Este hombre, David, no se atemoriza, sino que en uno de esos pasajes dice lo siguiente: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, David ni siquiera se tomó la molestia de decir, oiga, ¿será que en estos días que estamos escuchando tantas cosas por la goleada que le metieron a Colombia, y que hubo peleas en el camerino y no sé qué, escuché un comentario, claro que era en broma, que me hizo reír, y era Víctor Hugo Aristizábal? Ustedes recuerdan que es de la selección aquella del Pío Valderrama y todo esto, y ellos, estaban hablando de cómo manejaban el camerino en esa parte, y él hizo un chiste que me dio risa, porque él dijo, y una vez yo me enfrenté con Freddy Rincón. Ahora usted tiene que recordar quién es Aristizábal, su estatura, su porte y todo, y tiene que recordar quién es Freddy Rincón, la altura y sus músculos y todo esto. Y dijo, y yo me enfrenté con Freddy Rincón en el camerino, y fui y lo enfrenté, y cuando él se puso de pie le dije, tiene la razón, no hay ningún problema, tiene la razón, dando a entender que no se iba a pelear con él, porque razonó y dijo, no tengo nada que hacer acá. ¿Por qué tomo esto? Porque David miró al gigante, mas él no razonó de esa manera, porque David no iba a pelear con el gigante desde su fuerza, sino desde la seguridad de que Dios le iba a dar la victoria. ¿Por qué? Porque él tenía una identidad. Así que lo que le faltó a Saúl lo tenía de sobra David, y era el convencimiento de que Dios iba a hacer algo con él. Cuando vemos a un Judas que miró las migajas, y que estando con el proveedor de todo, con el dueño del oro y de la plata, yo no sé si es que pensaba que se iba a quedar sin plata, y se robaba de las ofrendas, se las metía al bolsillo. Colocó su mirada en las cosas que no debía colocarla. Mientras tanto veo a un Pedro que colocó su mirada en el reino, y que creyó a pesar del proceso. Ahora, ¿por qué digo a pesar del proceso? Hay un texto en Juan capítulo 6 que habla donde Jesús empezó a hablarles fuerte, porque creo que fue después de la
de la multiplicación de los panes y que la gente entonces se fue y no sé qué, y buscaba a Jesús, y Jesús les dice: ustedes me buscan es porque yo les doy de comer, pero ustedes no quieren cambiar. O sea, fue duro. Jesús se puso como serio ahí en ese instante, y dice que mucha gente se fue, la gente se sintió regañada y se fue. Déjenme pensar en Jesús como un papaca. Y entonces Jesús se voltea a los discípulos y dice: ¿qué? ¿Ustedes también se van a ir? Y en ese momento Pedro le responde lo siguiente. Juan capítulo 6 versículos 67 al 68. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Así que este Pedro entendía que era algo mucho más, y sabe que entendía la exigencia. No sé si la palabra valga acá. Entendía el precio. Aquí yo quiero entenderlo bien. ¿Por qué? Porque a veces, obviamente, la gracia, ese favor inmerecido, Dios nos regaló esta salvación. Amén, gloria a Dios, aleluya, eso es verdad. Pero a veces pensamos que porque tenemos la salvación ya ahí de adelante todo es gratis. Y resulta que mi comunión con Dios tiene un precio. Yo tengo que dedicarle tiempo, yo tengo que pasar tiempo con Él, yo tengo que conocerlo, tengo que amarlo, tengo que saber quién es Él. Y eso toma un tiempo para yo entrar en ese conocimiento. Así que Pedro entró en ese conocimiento y en esa gracia. Pero en contra, al contrario, de Lot, que Lot dijo: no, prefiero más el mundo, prefiero más la rumba, prefiero más otra cosa. José valoró su posición en Dios en medio de una gran aventura que estaba viviendo, en medio de situaciones adversas, porque José tuvo sus sueños, y paré de contar. Yo no veo que Dios le vuelva a hablar, bueno, en los sueños del copero y esto, pero le habló fue para ellos, no le dijo nada para él, le habló fue para otros. Ya más adelante es cuando vuelve a aparecer esa comunión. Pero cuando yo veo a José, veo a un hombre que valora la santidad. Y entonces usted sabe que Potifar, el jefe de la guardia, le dio la autonomía y lo colocó allí. Y dice la palabra que todo lo que José hacía era prosperado. Ay, pero la mujer de este hombre puso sus ojos en él. Y a mí me impacta lo que dice Génesis 39:10, porque la palabra dice: hablando ella a José cada día. ¿Quién es ella? La esposa de Potifar. Una mujer casada, una mujer seguramente bonita, una mujer que es autoridad sobre José. Y dice que ella hablaba cada día, o sea, no era de vez en cuando, sino cada día. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella y para estar con ella. Y me impacta que José haya tenido ese carácter, esa decisión de: no, soy hijo de Dios, respeto mi santidad, valoro mi santidad. No importa, no hay más cristianos, no hay quien me juzgue acá, no hay quien me señale, no hay quien me pueda decir algo, pero valoro mi santidad. Y él se mantuvo firme en esa santidad. Así que me parece impresionante, y por eso hoy, en contraprestación a lo que hablamos ayer de los que no aprovecharon o los que no valoraron ese llamado, vamos a mirar cómo estos hombres marcaron la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar cómo lo hicieron, pero primero quiero preguntarle a mi esposa. Entonces primero, para ti, negra, además de la salvación, ¿qué más nos da el sacrificio de Cristo? ¿Qué más te entrega a ti? Wow, me entrega una vida plena. Y plena en todas las áreas de nuestra vida, me da esa plenitud. Aún yo pienso que me preguntaba en la respuesta, decía, aún no teniendo hijos, o sea, de pronto inicialmente era que si no tenía un hijo no iba a ser plena. No, yo me siento plena porque Dios me dio como esa paz y esa tranquilidad. Entonces, en todas las áreas de mi vida yo siento que Dios ha cumplido como ese requisito especial. Yo me siento tan feliz, me siento tan llena de Él, me siento tan sorprendida con lo que Dios daba a mi vida, que por eso estoy tan feliz. O sea, yo no trato porque sé que Dios me ha dado tanto que a veces le digo: Señor, espera. O sea, me toca a veces esperar un momentico para poder disfrutar cada cosa que me da, cada cosa que puedo experimentar, cada cosa que puedo vivir en Él. Ok, gracias. Y qué bueno poder vivir con eso, experimentarlo y saber que la vida, bueno, no te quiero hacer una pregunta más bien, o adicional a lo que acabas de decir. Y eso que la gente ve en ti, ¿crees que la gente los motiva a que ellos quieran tener lo que tú tienes? Yo creo que sí, y más que en ese tiempo de cuarentena fue un tiempo especial donde yo pude acercarme a familiares de personas de mi familia que estaban pasando
por situaciones difíciles y fue como bien bonito poderme acercarme a ellos y ellos escucharme, darles ese consejo, poder ver en ellos que realmente era lo que yo les decía era importante y lo tomaban en cuenta. Entonces pienso que es muy importante y ahí es donde somos efectivos en la obra del Señor, cuando damos, cuando estamos ahí, cuando somos de pronto estando en esos momentos de crisis, que es donde quiere que Dios mostremos su amor y su gracia. Ok, gracias. Vamos a leer las respuestas, entonces, ¿las tienes? ¿Las quieres leer todas? Leemos una y una. Bueno, listo. Listo, dice así. Bueno, Paulita, buenas noches. Alvarito, muy buenas noches. Dice Alvarito, nos da identidad, herencia, relación con el Padre eterno. Amén. Yo, Alex hincapié. Pienso que estamos esclavos de la carne y del mundo, pero ya esas cadenas se rompieron en el nombre de Dios. Amén. Dios con mayúscula. Por su amor que Él dejó en la cruz del Calvario. ¿Listo? Dice aquí, nos da libertad y plenitud. Creo que es Aleja, bueno, no sé cuál de las dos. Claudita Muñoz, nos da libertad, confianza, identidad y seguridad. Frei Soto, también nos da sanidad y redención. Alejandra Marín. Alejita dice, nos da identidad, plenitud, un cambio de mentalidad, una visión especial en su obra, una misión especial en su obra. Ok, entonces miramos cómo el sacrificio de Cristo nos lleva a tener varias cosas que son importantes. Y acá es donde yo quiero mirar esto, porque mirando cómo estos hombres marcaron la diferencia, yo veo que fue una bendición para ellos. O sea, David de ser el pastor de ovejas pasó a ser el rey de Israel, una persona reconocida de la cual hablamos todavía. Pedro, a pesar de ser un pescador que era como medio brocha, como medio intenso y todo lo que usted quiera, pasó a ser uno de los apóstoles del Señor Jesús, y hasta hoy en día hablamos de él y vemos cómo su vida fue cambiada. José, que era el hermano como que miraba así como por encima del hombro por sus hermanos y que no lo querían mucho, vino a reconciliarse con sus hermanos, pero también trajo algo especial, y eso es lo que yo quiero ver. Además de eso que tuvieron, yo quiero hoy mostrarles cosas mayores que tuvieron y que viene con la salvación. Entonces, mi primer punto, o la primera personaje que quiero hablar es de David, y es: vivir mi salvación es entender mi identidad. Y coloco acá Saúl versus David. Vivir mi salvación es entender mi identidad, que era lo que yo hablaba de David. Yo necesito entender mi identidad, y como muchos de ustedes colocaron aquí, entender la identidad. Creo que hay hay más respuestas, desde Estelita en adelante. Listo, dice Estelita Castillo. Dice así: paz, tranquilidad y sanidad. Francis Espinel, nos dio paz, gozo, llenura del Espíritu Santo, confianza, amor y descanso en Él. Wilmar, ¿nos estás viendo? Los que aparecen como icas, márqueles su nombre para que sepamos quién es, porque puede ser Daniela o puede ser otra persona, entonces márqueles su nombre para que sepamos. Yo creo que es Daniela, pero no estoy seguro. Dice: nos transforma totalmente, nos da una vida plena, satisfecha, con identidad, sin temor del futuro. Daniela Dueñas, perdón. Sí, Daniel, es tú. No había visto que filmaste al final. Gracias, mi Dani. Ahora, viene la siguiente pregunta. Ya dije que mi salvación es entender mi identidad, y hay una comparación entre lo que pasó con Saúl y lo que pasó con David. La pregunta es: ¿cómo obtuvo David su seguridad en Dios? ¿Y qué aprendes de ello? Entonces piensa por un momento, bueno, David, ¿por qué tenía esta seguridad? David, ¿por qué se fue sin mente, por decirlo de alguna manera, a pelear contra tremendo gigante? O sea, ¿qué había en él? ¿Qué había en su corazón? ¿Es que era un hombre temerario? ¿Era un hombre osado que no pensaba en los riesgos? ¿O qué había en su corazón? Y a través de eso, de la seguridad que tenía en Dios, ¿qué aprendes? Entonces la pregunta tiene como dos preguntas en una. ¿Qué hizo David y qué aprendes de él? Así que tienen este momentico para empezar a contestarnos, y creo que es una pregunta bien, bien importante y que nos va a dar algo de enseñanza. Entonces, ¿yo qué veo acá? En Saúl eran evidentes sus inseguridades. En Saúl era evidente que le había fallado. A mí, no lo dije anoche, pero lo quiero ampliar un poquitico. Cuando Saúl se le quita el reinado, cuando Samuel le dice: Dios lo ha quitado del reinado, a mí siempre como que me da escalofrío, porque este hombre dice: Dios me quitó el reinado, ok, listo, pero venga, Samuel, salga conmigo y que la gente lo vea. Aún a pesar de que él está perdiendo lo que más vale, el llamado que él ha tenido,
él sigue todavía con su mente puesta en la gente, en que la gente lo aplauda. Es más, Samuel muere, yo no sé si usted ha leído esto, pero Saúl en la cadena de errores que comete, en la cadena de malas decisiones que toma y de equivocaciones que comete, va donde una bruja para que le traiga el espíritu de Samuel para hablar con él. Ahora recuerde que esto en la ley era perversión, era brujería, era algo condenable por Dios. Pero este hombre estaba tan inmerso en su propio yo y en poder buscar el beneplácito de las personas, que a él no le importaba cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Por su inseguridad. Mientras que yo veo a un David que tiene tan plena confianza en Dios que no le importa enfrentarse a un gigante. El gigante no lo amedranta, el gigante no lo pone a tambalear en su fe, el gigante no lo acorrala en miedos, en angustias o en situaciones de dolor, sino que por el contrario, el gigante lo que hace es que este hombre se llene más de valentía, más de valor. ¿Cómo te enfrentas tú a los problemas? ¿O los problemas te enredan, te cansan, te fatigan, te llevan a retroceder? ¿O los problemas te llevan a desafiarte a ti mismo, a ver la gloria de Dios? Porque es lo que yo veo en este hombre llamado David. No somos capaces de nuestras fuerzas, y yo creo que esto pasaba con David. Entonces déjeme hablarlo desde la parte humana y hablarlo desde la parte espiritual. En la parte humana, cuando a David le van a colocar la armadura de Saúl, él se la coloca, él hace caso y se la coloca, pero cuando va a caminar y ve que no puede dominarla, dice: no, por favor, quítame esto. O sea, con esto sí voy a perder, con esto seguro este hombre viene y me hace una hojalata con todo y me espicha como una lata de gaseosa. No puedo luchar con esto. Mas sin embargo, él tiene la experiencia. Y recuerde que él no va con jabalina, él no va con espada, él no va con un escudo. Él solamente lleva en un saco pastoril unas piedras y lleva una honda, un arma que tiene. Ahora, seguramente este hombre tenía destrezas en esa onda, seguramente él había practicado, seguramente le había lanzado la piedra muchas veces al león, muchas veces al oso, seguramente había espantado otros enemigos que tuviera allí, seguramente en esos días largos de estar con las ovejas no solamente componía salmos y cantaba bellas alabanzas, sino tal vez a veces también practicaba. Entonces hubo algo en lo que él era diestro, hubo algo en lo que él hacía. Y acá tiene que ver con las habilidades que Dios nos ha dado. O sea, ¿cómo crezco entonces en mi habilidad? David se conoce como el dulce cantor de Israel. Pero conocemos por la palabra que él componía salmos y que él también les colocaba música, que él alababa con música, era un hombre alegre. Conocemos por la palabra que es conocido como el gran guerrero, pero seguramente él se preparó en la parte de manejarle las armas, ¿de acuerdo? Hay algo que me impacta porque tal vez no lo miramos muchas veces, pero él es conocido como un gran estadista. Y usted va a decir: pero ¿cuándo se vio haciendo algo David de esto? Bueno, en el pasaje anterior de que hable acerca de que él venció a Goliat, si usted recuerda, su padre es el papá de David, el que le dice: sus hermanos están en el frente de batalla, quiero que vaya y le lleve unos panes y unos quesos. Y David no se pone bravo, David no pelea, David solamente obedece, pero obedece de una manera que me parece impresionante, porque dice que él al día siguiente madruga, va y mira cómo están las ovejas, las deja en el cuidado de alguien, va y revisa lo que el papá le está dando, cuenta los panes, cuenta los quesos que va a llevar, los arma de una manera adecuada. O sea, era un hombre estratégico, no era un hombre que fuera alocado en lo que hacía, sino que él era consciente de lo que está haciendo. Entonces tal vez usted nunca había escuchado esto de David, lo conocemos como el salmista, lo conocemos como el guerrero, pero si llegó a ser un estadista también era porque era una persona que era de estrategia, era un hombre que tenía como conciencia de lo que estaba haciendo. Así que él colocó en su capacidad física, él hacía lo que tenía que hacer. Ahora voy contigo, voy con mi esposa, voy conmigo. Yo, ¿qué tengo? ¿Qué me ha dado Dios? ¿Cómo yo perfecciono el talento? ¿Cómo puedo entender de qué manera Dios puede usar este talento y lo coloco a su servicio? ¿Cómo no me quedo? Cuando hablábamos hace un momento que mi esposa hablaba de esas metas y que ella decía no mirando al pasado, sino mirando al futuro, y que yo le decía también cuidado con la comodidad que tenemos. Es porque yo tengo que entender que si Dios me está llamando a algo grande,
pues yo no me puedo quedar durmiendo esperando que eso grande llegue. ¿Cómo me estoy preparando para eso grande? ¿Cómo me estoy disponiendo para alcanzar eso que Dios tiene para mí en mi vida? ¿Y cómo puedo alcanzar esa bendición? Entonces, no es en su propia fuerza, no es en su sabiduría que Él va a resolver las dificultades, pero bastante que sí le ayudan sus habilidades en las dificultades. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que aunque Él supiera manejar la onda muy bien, resulta que contra quien va a pelear es contra un paladín, contra un hombre experimentado en guerra. No es un novato, no es alguien que no tiene ni idea de eso. Cuando él se levanta frente al pueblo y toma su escudo, toma su espada, primero su tamaño, es un hombre muy corpulento, un hombre grande, un hombre musculoso, un hombre que seguramente su voz y su rostro infunden miedo en las personas que lo están viendo. Pero además de eso se ve la destreza que él tiene. Así que el problema que está enfrentando David no es cualquier cosa. Y él se ha preparado. Ahora, confía en lo que Dios va a hacer. Confía en la obra que Dios va a hacer. Pero ¿cómo lo ayuda Dios? ¿O de qué manera Dios lo respalda? Lo respalda colocando su unción, colocando su gracia, pero en lo que David sabe hacer. ¿De acuerdo? Tú tienes un problema en tu trabajo, tú tienes un problema en tu casa, tú tienes una situación en tu ciudad. Listo, Dios te quiere usar. Pero te quiere usar no tú desde la cama acostado esperando a ver que pase algo, sino tú ejerciendo la fe, tú viendo el poder de Dios. Entonces estoy seguro que David vio el poder de Dios, él glorifica a Dios porque él reconoce que es el poder de Dios. Pero en la historia, si tú puedes visualizar la historia, quien tomó la piedra, quien ondeó la onda, quien lanzó la piedra y quien dio en el blanco fue David. Sí, Dios estuvo ahí, fue la unción de Dios. Pero ese piedradón tenía que ser la unción de Dios que lo tumbó al piso. Y después él va, corre hacia el gigante, toma su espada y con la propia espada del gigante le corta la cabeza. David hizo algo, confió en Dios, pero él tenía en esa identidad la capacidad de prepararse. Tú te estás preparando para ser el hijo de Dios que Dios quiere hacer de ti. Te estás preparando para el llamado que Él te ha hecho. Te estás adiestrando para en el ambiente donde Dios te quiere usar para hacerlo de la mejor manera. Cuando nosotros somos débiles, es cuando realmente podemos decirle a Dios que somos fuertes en Él. Entonces, para los soldados que están mirando a David, yo creo que es una locura lo que Él está haciendo. O sea, como nosotros, es más, su hermano lo confronta, le dice, usted viene acá, y David lo mira como diciendo, hermano, ¿qué tengo con usted? O sea, esté tranquilo, el que va a ir al frente soy yo, si me envuelve nada es a mí. Pero el hermano lo está confrontando. La gente está diciendo, ¿cómo este chiquitín va a ir detrás de él? Y acá yo quiero decirte algo, cuidado con lo que escuchas. Porque si David va con fe y dice, ¿quién es ese incircunciso para que desafíe los ejércitos de Dios? Pero él se pone a escuchar las voces de los que están al lado. Seguramente esas voces lo pueden bajar de su fe. Lo pueden atomizar. Tú necesitas escuchar la voz que tienes que escuchar. Y siempre la voz que tienes que escuchar es la voz de Dios. No otra voz, no de otro lugar, sino de lo que Dios te dice y cómo tú puedes enfrentar esa situación. De tu identidad viene la manera como tú enfrentas los problemas. Y créeme que estoy diciendo cosas que para mí son muy valiosas y espero que las estés entendiendo. Porque si tú no sabes quién es tu padre, no puedes enfrentar al Goliat. Pero si tú sabes quién es tu padre, puedes enfrentar a Goliat. Si tú sabes quién está contigo, no te quedas mirando el pasado, como decía mi esposa, no te quedas mirando tus dolores, tus tristezas, sino tú sabes que Él te ha redimido, que te ha cambiado, que te ha llevado a una vida nueva y que te lleva a proyectarte en las cosas que Él tiene para ti, sobrenaturales, llenas de poder, llenas de unción y llenas de gloria. Pero acá yo quiero apuntar a algo más. David tenía un corazón dispuesto para Dios. Dios escuchaba su alabanza cuando él cuidaba las ovejas. Dios miraba lo que él hacía, cómo se ejercitaba en el secreto donde nadie lo estaba viendo. Tal vez hoy nadie te vea, tal vez hoy nadie te reconozca, tal vez nadie esté presente o pendiente de lo que tú estás haciendo. Pero en el momento que Dios te quiera llamar, Él lo hace, porque lo hizo con David, y siendo él el pastor de ovejas, lo llevó a ser el rey de una de las civilizaciones más fuertes de su época. David, hasta el día de hoy, en Israel hay un hotel que se llama Kingdom David, el hotel del rey David. Y es porque David representa para ellos una
una insignia, representa a alguien muy importante porque marcó una época, marcó la diferencia, es a lo que voy. Pero ese marcar la diferencia fue cumplir el propósito de Dios. Fue llevar a Israel a un lugar de bendición. Fue mostrarle a la gente qué hacía Dios con un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y cómo esto marcó en la economía, marcó en la sociedad, marcó en el ambiente. Ahora, tú puedes decir, pero ¿yo cómo lo hago? Pues yo vuelvo a repetirte, David era un pastor de ovejas, nadie lo conocía, pero Dios lo levantó. Yo no te estoy diciendo que Dios te va a hacer presidente o te va a hacer un ministro. Bueno, si alguien tiene aspiraciones políticas y Dios lo hace, ok, pero ¿cómo Dios puede cambiar el entorno donde tú estás? ¿Cómo tú puedes llegar a cambiar el pensamiento de personas que pueden llegar a esto? Así que esa es mi invitación y cómo lo llevó a la época. Ahora, de acá viene un versículo que yo quiero que me lo entiendas. Les dije que Saúl era inseguro y que David creía en Dios. Y les dije que David no podía creer en Dios, no podía escuchar, la voz del hombre. Si David por un momento escucha la voz de los hombres y le dice, ese gigante lo va a volver nada, te quiero preguntar algo. ¿Cuáles crees que hubieran sido los pensamientos de David si empieza a escuchar a las voces del hombre? Obviamente que no lo va a hacer, porque realmente se deja condicionar, le va a entrar el temor, la angustia, el desespero. ¿Qué empieza a pensar? No se puede. No se puede. Es está gigante. muy grande, de pronto su ejército, pasan muchas cosas y realmente se llena de temor. Eso es lo que nos pasa, se paniquea y no puede actuar en esa condición porque ve lo que está al frente, no ve lo que Dios tiene. Por eso yo quiero colocar como versículo para este aspecto Filipenses capítulo 4, 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Te pregunto, ¿cuáles son tus pensamientos? Tus pensamientos son: no puedo, no voy a lograrlo, no soy nadie, no tengo oportunidades, mañana lo hago, tal vez después, me hundí en esto. Si esos son tus pensamientos, estás hablando de una persona que no tiene identidad, que no ha entendido quién es Dios. Vuelvo a tomar lo que dijo Nancy la primera noche de esta semana, el martes, con Andreita, cuando decía: yo lo entendía pero no lo vivía. Eso es tener pensamientos cerrados. Pero cuando yo entiendo quién soy en Dios, mi pensamiento cambia. Y hoy yo quiero desafiarte a que tu pensamiento cambie sobre tu entorno, porque cuando cambie en tu entorno, cambiará hacia adelante. Si tú sigues pensando en tus desgracias, en tus dolores, en las cosas que te hicieron, si tú sigues diciendo: no, y a mí que no me dieron oportunidades, a mí que mi esposo o que mi esposa me maltrató, que mis padres, que nunca tuve una oportunidad, si sigues pensando así, eso es lo que vas a tener. Por eso a veces estás enfermo, por eso a veces estás en ruina, por eso a veces no creces. Pero cuando tú cambias tu pensamiento, cuando tú empiezas a cambiar el pensamiento en lo que Dios te ha dado, cuando no admites, dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, cuando tú no admites en tu pensamiento rencor, odio, fastidio, tristeza, es cuando tú empiezas a ver la gloria de Dios. Entonces, para ti, negra, ¿cómo piensas que obtuvo David esta seguridad en Dios y qué te deja a ti como enseñanza? Pues yo pienso que desde eso viene tiempo atrás, eso no fue que de un momento a otro Dios le dio la estrategia de listo, hazlo de tal. No, yo pienso que eso fue tiempo de soledad, tiempo de estar en comunión con Dios, aprender mucho de lo que veía alrededor, lo que estaba viviendo, lo que estaba experimentando, para poder enfrentar lo que realmente Dios le iba a dar al final. Entonces pienso que Dios nos prepara, desde antemano Dios nos tiene una preparación, Dios nos lleva tiempo atrás, el tiempo que has vivido es una preparación para lo que tú vas haciendo allá. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo me preparo yo? ¿Me preparo realmente buscando de Dios? ¿O me encanta de pronto andar en series? ¿O me encanta de pronto hacer cosas que de pronto llenan mi parte carnal, pero espiritualmente no estoy preparada? Yo me pongo a pensar en David. David estaba apartado, allá aprendiendo cómo guerrear, cómo batallar, cómo pelear cada batalla. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo nos preparamos cada uno en nuestra vida diaria para enfrentar esos desafíos que Dios quiere para que nosotros podamos salir en victoria como lo hizo David? Ok, gracias. Muy chévere lo que acabas de decir. Y ahora, si quieres, ayúdame y le damos las respuestas de las personas. Listo, las respuestas dicen así, entonces vamos, que no hay muchas bien. Dice mi prima: hola prima, nos saluda desde allá, desde Australia. Muy buenas noches, prima. Dice Wilma Ferner: a mí me va a enseñar que debemos confiar en Dios y tener valor, porque así como Dios protegió a David, también nos protegerá a nosotros. Dice Johnny, muy bien, gracias, caballero. Olguita, creo que no hay más, ¿cierto? No veo más.
No sé si tú tienes. Bueno, no más. Gracias, Joner, por responder. Y qué bueno que estés muy, muy atento. De acuerdo, vamos entonces con nuestro siguiente personaje. Y ese siguiente personaje es Pedro. Y el título que le di a esta parte es: Vivir mi salvación es entender mi posición. Vivir mi salvación es entender mi posición. Y coloco el contraste entre Judas y Pedro. Porque Judas miró las migajas. Miró para el piso. Pedro entendió algo mayor de lo que tenía en Dios. Y esto me da pie para darle a usted mi tercera ya pregunta. ¿Entiendes que parte de la formación son los procesos y la disciplina de Dios? O sea, ¿entendemos que parte de la formación son los procesos y la disciplina de Dios? Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? Porque a veces nosotros, ese es lo que yo estoy queriendo cambiar en nuestra mente. Que en nuestro mal evangelio llevado nos hemos acostumbrado a recibir solamente evangelio de promesas. Dios te va a bendecir, Dios te la va a levantar, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer más hermoso, te va a hacer más hermosa, te va a dar lo mejor de este mundo. Y claro, no estoy diciendo que no, pero esto no nos lleva a entender que Dios primeramente tiene que tratar con nosotros, tiene que formarnos. Y el Espíritu Santo llegará a momentos donde nos llevará tristeza, porque nos hará conscientes de nuestra realidad, nos mostrará qué tan malos somos, qué tan perversos somos, qué tan egoístas podamos llegar a ser. Y esa es wow, esto que estoy diciendo es bien fuerte, porque es el Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a sentir en el Espíritu Santo incomodidad con acciones que tienes, es porque estás creciendo en Dios. Cuando tú sigues viviendo la vida loca, la vida sin que haya no remordimiento, porque no es la palabra remordimiento, cuando haya una incomodidad que te lleve al arrepentimiento, más bien lo que yo quiero decir, cuando no haya en tu vida una incomodidad que te lleve a entender que esa forma de vida está mal, hasta tanto no suceda eso, no vas a poder cambiar, no vas a poder ver algo diferente en cuanto a lo que Dios quiere. Bueno, creo que se acordaron de responder tarde, pero bueno, vamos a leer las dos respuestas. En intimidad con papá, él así está seguro de quien le respalda y no tiene miedo por tal razón. Dice es Daniela, muy bien. Dice, ¿quién más? Franci Espinola. Franci dice: David confiaba, conocía, estaba preparado, estaba seguro quién era el Dios por el cual estaba peleando. David estaba seguro de que Dios lo respaldaba. ¿Qué debo seguir confiando en él? Rosalvita dice una palabra que una vez más me habla, y es cuando muchas piensan de que eres pequeño y poco espiritual, pero lo que no pueden ver es el poder que Dios está haciendo en nuestras vidas, ganando batallas grandes. David obedeció y por tal obtuvo una victoria. Amén. Ok, gracias. Ahora quiero que en esta también respondan que si entendemos de la formación, porque acá lo que estoy diciendo es eso. Realmente un nuevo nacimiento se ve cuando yo empiezo a cambiar actitudes, cuando yo empiezo a ver cosas. O sea, cuando yo digo, wow, esto que estoy haciendo cambió mi forma de ver la vida, de entender la vida. Y yo quiero que ustedes hoy podamos entender eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar qué fue lo que sucedió entre Judas y Pedro. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué cambió? ¿Qué marcó la diferencia entre estos dos personajes? Judas no valoró su posición, ni valoró las enseñanzas de Cristo, ni valoró lo que Dios le estaba dando. Podría yo decir, y a mí me parece tremendo esto, que Judas, siendo uno de los apóstoles, estando entre los 12 de Jesús, Judas era un simple simpatizante. Y yo quisiera, esto no es una pregunta para que la contestes, sino solamente hablarte. ¿Hoy está siendo un simpatizante? ¿O hoy está siendo realmente un hijo de Dios? Porque es muy diferente ser un simpatizante a ser un hijo de Dios. Y es que es una línea muy delgadita, donde muy frecuentemente tú no puedes de pronto percibir cuando eres simpatizante, porque te acostumbraste a ser un simpatizante y no puedes ver lo demás porque eso puede ser
un engaño que el enemigo coloca sobre nuestra mente y nuestro corazón. Ser simplemente participante, ir a la iglesia, cantar alabanzas, y no más. De ahí no pasa. Y eso es muy delicado para nosotros. Ok, ahora entendiendo eso que acaba de decir mi esposa de esa línea delgadítica, yo no puedo decir, y es que Pedro era un santo y Judas era malo. No, Judas vendió a Jesús, pero Pedro lo negó. O sea que Pedro tenía tanta debilidad como la que llegaba a tener Judas. Pero entonces, ¿dónde radica la diferencia? La diferencia radica en que Judas se acomodó a su debilidad. Pedro permitió que el Espíritu Santo trabajara con su debilidad. Y acá yo quiero dejarte esto. Dios no te condena por la debilidad que tú tengas. Dios te condena cuando tú no acudes a Él para trabajar sobre esa debilidad. Él pagó en la cruz del Calvario el precio por tus pecados, por tus equivocaciones, por tu maldad, por las cosas que tú hiciste que te apartaron de Dios. Él pagó el precio. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero aunque Él pagó el precio, ahora tú tienes que ir en esa gracia que Él te ha dado, en ese precio que Él pagó. Tienes que ir a la cruz y permitir que Él empiece a procesar. Pedro fue un hombre procesado. Cuando leíamos el texto al principio de Pedro, yo les dije que Jesús estaba confrontando a la sociedad de su tiempo. Y aunque Pedro estaba escuchando el regaño, y aunque Pedro vio cómo mucha gente se alejó porque no le gustaron las palabras que Jesús le estaba diciendo, Pedro siguió allí, siguió firme. Y entonces mi pregunta es, ¿tú sigues firme? ¿Cómo haces tú para entrar en esa firmeza de lo que Dios quiere, de lo que Dios te quiere hablar, de lo que Dios quiere proponer en tu vida, de lo que Dios quiere cambiar para que tú puedas ver algo diferente de lo que Dios quiere hacer con tu vida? Pedro entonces tenía claro quién era en Cristo y lo que significaba andar con Él. ¿A qué me refiero significaba andar con Él? Jesús fue duro, pero muchas veces era muy duro con los fariseos. Ya lo hemos hablado, que los confrontaba. Pero digamos que con los discípulos, con el que más duro fue de todos los discípulos, fue con Pedro. ¿Por qué? Porque le dijo un día, apártate de mí, Satanás. Porque lo confrontaba todo el tiempo con su conducta, con su forma de hablar, con su forma de actuar, con sus pensamientos. Pero Pedro como que aguantó el trote, como que él estuvo dispuesto. Muchas veces tú no le aguantas el trote a Dios porque no lo aguantas en tu iglesia con tus pastores o con tus líderes, o porque no lo aguantas cuando Dios coloca una prueba sobre tu vida y entonces sientes que tienes el derecho de decir, oh Dios, me enojo contigo porque tanto que te sirvo y mira cómo me pagas, y no entiendes que hay un proceso en el que Dios te está llevando y en el que Él está puliendo las áreas de tu vida. Él tiene que pulirte, Él tiene que moldearte, Él está preparándote, porque algo que no debemos olvidar es que estamos en una guerra y que tienes que estar preparado para esa guerra. Pero a veces como que, perdónenme la expresión, pero andamos despalomados, como que no entendemos lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Así que Pedro acepta esto y por algo él llega a ser el líder de la iglesia primitiva. Llega a ser el precursor, llega a ser el primero que se levanta y da la primera prédica y da la segunda prédica, y en las dos prédicas como 7,000, 8,000 personas se convierten al Señor. Ahora, ¿pero por qué? Este hombre lleno de errores, este hombre lleno de prejuicios, este hombre lleno de situaciones incómodas en su vida, decidió permitir que el Señor lo pasara por la zaranda. Es más, cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar, le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que vuestra fe no falte, dice Jesús. Y una zaranda es cuando usted mete en el cernidor, en la coladera, cuando usted quiere quitar el bagazo, cuando las señoras van a cocinar algo, bueno, y quieren una harina muy fina, la colocan en un sedazo y empiezan a colarla para que lo que pase sea lo fino, para que se quede todo el mugrecito que hay allí. Y Dios quiere pasarte por la zaranda porque Él quiere quitar todo lo que no sea correcto, todo lo que no te lleve a crecer en el Señor. Pero somos una comunidad hoy en día muy débil, que no queremos esa zaranda, que no queremos esa disciplina, que no queremos ser tratados. Y Dios a veces nos trata porque nos quiere llevar. Cuando Él nos confronta y nos dice: tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esta actitud, tienes que cambiar este pensamiento. Pero si tú no tienes una relación con Cristo, mucho menos esperes que Dios te trate, porque si tú no le paras bolas, Dios no va a perder tiempo contigo, por decirlo de alguna manera. Hay una película que vimos con mi esposa, se llama 100 metros, me encanta esa película y se la recomiendo si la puede ver. Y en esta película el protagonista tiene una enfermedad terminal.
Y el suegro, que el suegro es una caspa completa, este suegro, empieza a preparar, no, a prepararlo físicamente para participar en una competencia. Pero el suegro no tiene tacto con él, o sea, el suegro, y un día lo ve botado ahí, y entonces el yerno se mira y ¿qué, me va a tener lástima? Y el suegro le dice, ¿cuál lástima? Esto es un inválido. O sea, wow, o sea, esta palabra, el tipo tirado en el piso porque no ha podido hacer un ejercicio y él le dice, es un inválido, usted no va a poder, usted no es capaz. Y esto forma el carácter. Ahora, Dios no nos trata así, no estoy diciendo que Dios nos trate así, pero Dios a veces nos permite pasar pruebas para formar nuestro carácter. Pero si yo no estoy dispuesto a pasarlo, pues Él ni siquiera lo intenta. Porque sabe que no estoy preparado, no estoy dispuesto. Y Dios quiere prepararte. Decía Laura Moreno el sábado cuando tuvo su ICAS en casa. Laura Moreno decía que se metió al gimnasio, fue lo que le entendí, y que el primer día terminó molida, pero que la instructora creo que le decía, pero vaya, ¿cómo se vence el dolor con más dolor? ¿Cómo se vence con más dolor? Vaya otra vez y hágalo, inténtelo. Y aquí es donde Dios forma nuestro carácter. Entonces dice en Hebreos capítulo 12, versículo 7 al 8, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y Dios quiere hacer de ti y hacer de mí un hijo. Dios quiere que tú y yo ostentemos el título de hijos. Pero si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que estar dispuesto a que Él sea tu Padre. Y tu Padre Dios, muchas veces no va a ser nunca como tu Padre terrenal. Porque Padre Dios, si te va a llamar a disciplina, si te va a llevar a formarte, y porque lo hace, porque te ama, porque te quiere. Así que, ¿tú cómo entiendes, Yanni, en tu proceso de formación, los procesos y la disciplina que Dios tiene para nosotros? ¿Tú cómo la entiendes? Yo pienso que son necesarios, son fundamentales para cada persona. O sea, yo he visto testimonios aún con mi vida cuando Dios nos tiene esos procesos. De esos procesos salimos mejores, salimos personas más con mayores valores, con mayor experiencias, con mayor fortaleza. Eso hace que mi vida, y obviamente la disciplina tiene que estar asociada ahí, porque la disciplina me lleva a romper con mis moldes que yo tengo, con mi comodidad, diría yo. La comodidad es en muchas áreas de mi vida, ya sea en mi parte física, en mi parte de buscar de Dios. Necesito, cuando a ti te incomoda, cuando te duele algo que de pronto Dios te está diciendo y tú no quieres, es porque Dios quiere trabajar sobre esa área de tu vida. Entonces necesitamos esa disciplina para poder fortalecernos y salir más victoriosos en cada área que Dios quiere levantarnos. Ok, gracias. Solamente hay una respuesta, la lea rápido. No sé si es de Daniela o es de Esmeralda. Creo que es de Daniela. Dice, es necesario que pasemos por el desierto para aprobar ¿para qué? Para aprobar la prueba de la cual y hemos sido preparados. Hace parte de la formación pasar a un nuevo nivel. Ok, saludamos a Albertico que nos está saludando. Vamos, porque se me pasó el tiempo, pero quiero con el tercer punto, y el tercer personaje del que quiero hablar es de José, que es el opuesto a Lot. Y dice, vivir mi salvación es cuidar mi intimidad. Vivir mi salvación es cuidar mi intimidad. O sea que estamos hablando de que Él cuidó su intimidad. Él cuidó esa comunión con Dios. Y entonces la pregunta para ustedes, y espero que la respondan, es: frente a una tentación, ¿qué tanta importancia das a tu comunión a Dios? O sea, frente a una tentación dices, ay, no, es que es pecado, es pecado, es pecado. O para ti es tan importante la comunión con Dios que es lo que te hace retroceder a la tentación. Entonces, frente a una tentación, ¿qué tanta importancia das a la comunión con Dios? Entonces, Lot, anoche decíamos que, bueno, no fue llamado por Dios, pero digamos que no aprovechó la oportunidad. No aprovechó esa oportunidad que tenía. Pero José, al contrario de Lot, se mantuvo en medio de la prueba. Porque José vivió una prueba larga, un desierto y un proceso largo de la bendición de lo que Dios tenía para él, pero fue formado. Así que él entendió lo que Dios quería. El corazón de Lot, que amaba el mundo, amaba los placeres, amaba los deleites, amaba la vida nueva, amaba el traguito. Cuando sacaron de Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo primero que él sacó? La botella de aguardiente. O si no, ¿con qué fue que sus hijas lo emborracharon para seducirlo después? O sea, este hombre amaba todo lo de la carne,
mas no tenía una compromiso con Dios. José en el mundo amaba a Dios. ¿A qué me refiero? Que Lot tenía un ambiente espiritual, porque Abraham era un hombre espiritual, mas sin embargo, estando en un ambiente espiritual, amaba al mundo. José, ¿dónde estaba? En el mundo, porque Egipto tipificaba el mundo, pero estando en el mundo, ¿a quién amaba José? A Dios. Así que marcó la diferencia, y tú estás llamado a marcar la diferencia. La fe que tenía en la promesa fue lo que mantuvo la santidad. Entonces, ¿por qué José se mantuvo en santidad? Y acá yo quiero decirle algo, porque si Dios nos da motivaciones, porque entonces Dios, no, claro, la motivación que Dios nos da es su reino, es su comunión, es tener las promesas de Él, pero no son el fin. Pero José sí tenía una motivación para mantenerse en santidad, pero creo que la motivación máxima de José era no perder su comunión con Dios, era no perder lo que él tenía. Cuando José termina este proceso, entonces él entiende que él fue llamado para preservar a su pueblo de una desgracia, porque la hambruna que ha venido sobre la tierra podía acabar el pueblo de Israel, que era muy pequeño en ese momento, porque era mucha la hambre en la tierra, pero Dios lo colocó en ese lugar para que su familia tuviera albergue, tuviera comida, tuviera cuidado y tuviera reposo. ¿Todo por qué? Porque José valoró la santidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Si usted mira estos tres hombres que marcaron la diferencia, David llevó a Israel a ser una potencia en ese momento. Pedro fue el precursor de la iglesia que hoy a la cual nosotros pertenecemos hoy. Y José permitió que su pueblo no se quedara en la muerte y en el olvido, sino, no en la esclavitud porque no han llegado, sino en el desierto, en el hambre, sino que lo preservó y lo llevó a la bendición. Y Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo. Y vuelvo a repetir todo lo que he hecho estas noches: no se trata de mí, se trata de Él. No son mis sueños, son los sueños de Dios en mi vida. Así que la salvación va mucho más allá de una vida tranquila. Es una vida llena de conquistas, de desafíos y de cosas impresionantes en Dios. Entonces, para ti, frente a la tentación, ¿qué tanta importancia tiene la comunión con Dios? Mucha importancia. Yo pienso que una de las formas en las cuales uno puede derribar las tentaciones es cuando realmente tengo intimidad con Dios, porque eso hace como una cobertura especial, me hace como blindarme para que esas tentaciones no me agobien. De pronto viene la tentación y trato de ceder, pero reconozco lo que yo he vivido con Dios, lo que Dios me ha regalado, sus bendiciones. Digo, no, yo no puedo dejar lo que Dios me ha dado por esas migajas que de pronto el enemigo quiere ponerme alrededor. Entonces a veces cuando tenemos que tener la sabiduría y la medida para decir no puedo ceder. Entonces, ¿cómo hago yo para tener mi parte espiritual fortalecida? Buscándolo de Dios, entrando en intimidad, buscando su rostro, valorando lo que Él me da, valorando su amor, su gracia, su perdón. Cuando yo valoro lo que Dios me da, eso es como que hace que mi vida realmente viva totalmente diferente y no permitir que el enemigo me pueda asediar y controlar mi vida. Ok. No hay respuestas, y de pronto tal vez es porque estamos hablando ya muy rápido, pero es porque se nos acaba el tiempo. Pero sí quiero dejarle un desafío en su corazón, y es entender a lo que Dios nos está llamando y lo que Él nos está pidiendo. Y es que definitivamente marquemos la diferencia. O sea, que salgamos de nuestro estado de confort y que podamos decirle a Dios: acá estamos para servirte y para realmente llevar tu gloria. Yo quiero invitarles a que hagamos una oración. Ya con esto terminamos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Y yo sé que los que están viendo en este momento y los que la van a ver posteriormente, bien sea por Facebook o por YouTube, Señor, van a ser edificados, Señor. Yo te pido que estas palabras, Señor, puedan, Señor, hacernos reflexionar, Dios. Tal vez no son las palabras más populares ni las que más nos gustan, pero sí son las que tú quieres que entendamos, Señor. Danos un corazón conforme a tu corazón. Y Padre, permite que a pesar de nuestras debilidades podamos depositar nuestra confianza en ti y estemos dispuestos a cambiar, a ser hombres y mujeres diferentes, Señor. Valoramos la santidad porque valoramos
la intimidad que tenemos contigo y entendemos que la santidad nos lleva a esa intimidad, o que la intimidad nos lleva a la santidad, pero que podemos perder esa intimidad cuando quebrantamos la santidad que tú has colocado en nuestra vida. Así que te pedimos que nos lleves a valorar esto que tú nos das y que podamos crecer en tu amor, en tu gracia y en tu bendición. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Miro que Franci contestó, dice: frente a la tentación siempre procuro cuidar mi intimidad con Dios. Y Rosalba dice: duele que Dios nos procese, pero es el lugar secreto, están las armas para vencer la tentación. Ok, gracias. Recordarles, mañana nuestro grupo de influencia, los que no han ido, los que estuvimos hoy, espero que haya sido de bendición. Mañana a las 8:30 nuestro ICAS, ya para terminar esta semana y para prepararnos para el servicio. Y recuerden que ya las inscripciones para el próximo domingo están abiertas. Si usted quiere ir al servicio, por favor, ya puede diligenciar su hojita, su link, y quedar listo para el domingo, vernos en la iglesia y tener ese tiempo de bendición. Yo por mi parte les agradezco que estén con nosotros cada noche conectados, los bendigo, deseo que tengan una feliz noche y los dejo para que mi esposa también se despida de ustedes. Feliz noche. Familia hermosa, buenas noches, que Dios los bendiga, los guarde y que tengan un sueño relajado, descansado, que mañana nos veamos. Sé que cada noche ha sido un tiempo bien especial, entonces que esta palabra que Dios sembró en sus corazones sea esa palabra que los edifique, que los lleve adelante, y declaro que es una bendición especial. Que descansen y que bendiciones. Dios les guarde. Chaito, bendiciones.